habla de aquella evidencia en la cual nuestro Señor Jesucristo nació. En el capítulo 6 de Lucas nos habla acerca de Jesús escogiendo a sus discípulos y nos habla del gran sermón, el gran sermón de Jesús. Y en el capítulo 22 de Lucas, versículo 39, nos habla del huerto de Getsemaní, en el cual el Señor estaba en tan grande dolor, porque sabía que iba a morir. Cuando hablamos de estos pasajes, les podemos hacer preguntas. Estas son las mejores evidencias, la palabra de Dios y su contexto. En el libro de los Hechos, tenemos a través de todo el libro de los Hechos la historia del establecimiento de la iglesia. La iglesia fue establecida. La iglesia y la palabra fue llevada a otros a través de los apóstoles. Pero debemos dejar que el amigo o la persona con la que estamos hablando vea la verdad por sí mismo. No hay que ser, ahora sí que, ¿qué palabra usaré? No hay que ser predicón, sino haga preguntas en base de los textos que se están leyendo, para que el inconverso, para aquella persona con la que está usted hablando, diga con sus propios labios la verdad que él entiende en el versículo. Cuando ellos digan la verdad con sus propios labios, es 1000 veces mejor, porque así sabemos que ha entendido lo que se está leyendo. Ese fue el ejemplo de Jesús. Vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 19. Y vemos acerca de la confesión de Pedro. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí está la pregunta de Jesús. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o otro de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vemos bien que Jesús les enseñaba a sus propios discípulos con preguntas. Les preguntó: ¿quién dicen los hombres que el Hijo del Hombre es? Y luego que contestaron, les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Dejándolos contestar la pregunta. En otras palabras, ¿quién dicen que los hombres que yo soy? ¿Y qué decís vosotros? Aquí mismo en el libro de Mateo, capítulo 22 y versículo 20, tenemos otra pregunta. Hablan
acerca del tributo a César. Y le preguntaron entonces, diciendo: que aquella moneda, ¿quién era? Y Jesús le dice en el versículo 19: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y esto es lo que Jesús les dice: ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Su contestación fue: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Preguntas que él dirigía a sus apóstoles. Tenemos uno más en el capítulo 21 y versículo 25, donde Jesús les pregunta, diciendo: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Otra vez vemos la evidencia de cómo el Señor Jesús hacía que la palabra llegara a ellos, que en vez de hacer declaraciones, les hacía preguntas. Podemos enseñar dándoles indirectas hasta mostrarles casi la línea de la cual se encuentra la contestación. Pero si podemos evitar darles la contestación, es mucho mejor que esa contestación venga de los labios de aquel que queremos enseñar. Sé que necesitamos mucha práctica, pero es una buena táctica lo que el Señor estaba usando. Dejar que vean la verdad por sí mismos. Aplicar la verdad a las preguntas y necesidades de la vida. Si regresamos al libro de Juan capítulo 4 y leemos el versículo 20, Jesús dice: nuestros padres adoraron en este monte, o más bien la mujer samaritana dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Vamos a notar aquí cómo la mujer quería cambiar el tema. Ella no quería hablar de su vida personal, sino de una teoría. Esto es una táctica muy común. Quería su contestación, y en cuanto a la gran controversia que había entre los judíos y los samaritanos, en decir dónde se debería adorar a Dios. El versículo 21 nos dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La contestación de Jesús hacia ella fue: ni en Jerusalén ni en Samaria, lo que importa es que se haga en espíritu y en verdad. El Antiguo Testamento daba mucho énfasis a las cosas materiales, a aquellos sacrificios, al incienso, a la música instrumental inclusive. Si abrimos nuestras Biblias al libro de Hebreos capítulo 9,
Hebreos capítulo 9, leemos el versículo 9 y 10. Habla, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hablando del Antiguo Testamento, aquellos sacrificios, aquellas ofrendas. Pero en el Nuevo Testamento el énfasis es espiritual. El énfasis es el corazón. Aquí mismo en el libro de Hebreos capítulo 9, si leemos el versículo 11 al 15, nos dice: pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En verdad el Antiguo Testamento tenía muchas sombras, tuvo muchas prácticas, muchos símbolos que anticipaban la muerte de Cristo, pero ahora tenemos la realidad. Nuestra adoración no debe ser de sombras, sino de realidad. Cristo murió por nosotros. Hoy tenemos que mostrar cómo la palabra tiene aplicaciones para la vida. Pero ¿qué significa esto para mi vida? Todo esto me ayuda a la controversia. Todo esto me ayuda para clarificar mis dudas. Ahora veamos cómo Jesús enfrenta a la mujer samaritana con su identidad. Regresemos al libro de Juan. Juan capítulo 4, y leamos el versículo 25 y 26. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer trató de eludir la verdad ya dicha. Y aunque había ya confesado y aceptado que Jesús era un profeta, no estaba completamente satisfecha. ¿Qué le dice? Vendrá el Mesías, versículo 25. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. El Mesías lo revelará, ella dijo. Había llegado el momento para enfrentarla con la identidad de Jesús. El versículo 26 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. De aquí no sabemos cómo respondió en aquel momento la mujer, porque llegaron los apóstoles. De sus acciones podemos ver que aceptó la verdad y se arrepintió.